Bueno, 6:51, ya es momento también de establecer nuestra primera entrevista virtual y en este caso vamos a hablar sobre un encuentro virtual sobre aspectos legales y sociales para la certificación de personas con discapacidad en América Latina. Para tener los detalles estamos justamente con el ministro de Senadis, el señor César Martínez, y también Edgar Gómez Leiva, representante de la Asociación TEA Paraguay, a quienes ya saludamos. Muy buenos días, ministro. Señor Edgar Gómez, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jessica, Matías y a toda la audiencia. Saludo también al presidente de TEA Paraguay, don Edgar. Buen día, muchas gracias Jessica, Matías, buen día ministro. Y bueno, estamos a las órdenes. Bueno, el gusto es nuestro realmente poder hablar de un poco más de inclusión para este sector de nuestra población también, y en este caso queremos saber de qué se va a tratar este encuentro virtual. Bueno, si me permite, ministro, Sí, por favor. el encuentro virtual es sobre certificación de la discapacidad en América Latina. Vamos a juntarnos unos 7 países para hablar sobre la certificación de la discapacidad en América Latina desde 2 puntos de vista, desde los entes gubernamentales sobre el proceso de la certificación de la discapacidad y desde la sociedad civil, en este caso, por ejemplo, a Paraguay estaremos representando como TEA para ver la utilidad de esa certificación y los problemas que tenemos también en el proceso de certificación como usuarios de esa parte. No sé, ministro, si quiere complementar. Sí, Sí, realmente es un desafío y nos toca en una coyuntura interesante a Paraguay porque justamente este año nosotros hicimos una revisión, gracias a una cooperación, a una consultoría internacional, la revisión de la certificación de discapacidad. Y hay puntos muy fundamentales, porque nosotros cuando decimos certificación de discapacidad no estamos hablando de enfermedad o patologías, estamos hablando de ese enfoque biopsicosocial. O sea, qué significa en la práctica, revisar nuestros instrumentos, revisar las preguntas que hay que hacerle a las personas, involucrar, o sea, evaluar el entorno, que es el desafío internacional. Y bueno, y este seminario, gracias a TEA Paraguay, que son los padres y tutores de niños con espectro autista, este es el grupo que más desafiante, o sea, que nos marcó más desafíos en esta pandemia, sobre todo para la certificación en la pandemia, la fase cero, el tema de los permisos, el tema de todo lo que significaba salir y certificar también esa discapacidad. Y ahí hay un ejemplo, es discapacidad psicosocial y no siempre, en la mayoría de los casos cuando hablamos de autismo no estamos hablando de discapacidad intelectual, sino que tienen un alto potencial, pero nosotros ¿cómo evaluamos? Esa entrevista profesional, ese instrumento es clave. Por eso yo creo que celebro y gratamente la invitación de TEA Paraguay, porque fue organizado a nivel internacional por ello, para que Paraguay un poco socialice en qué momento histórico está en esta revisión de certificación de discapacidad Paraguay, ¿verdad? Y me gustaría hablar también de que este es una iniciativa de Autismo Latinoamericano Federación, que es una federación conformada por padres de personas con autismo, ¿verdad? Pero nos abrimos totalmente a toda la diversidad, ¿verdad? En la discapacidad, porque no es solamente un tema que toca a Paraguay, ¿verdad? Y celebro un poquito con Senai, trabajamos súper bien durante la pandemia porque la persona con autismo necesitamos espacios y reglamentaciones que sean empáticas, ¿verdad? Con la condición de nuestros campeones, como le llamamos cariñosamente. ministro y presidente, el saludo de mi parte también para los dos. Para el que quiera responderme la consulta, ¿qué es la certificación? A modo de que pueda entender yo y seguramente mucha gente que desconoce también de qué se trata esto, qué es lo que busca, qué es lo que se consigue efectivamente al tener esta certificación. Bueno, lo que se consigue al tener esta certificación es evaluar tanto las debilidades, por así decirlo, las situaciones que presenta una persona
en esa condición de discapacidad y evaluar sus potencialidades, ¿verdad? En la certificación te describe exactamente la entrevista médica, psicológica y social que tiene la persona con una condición. En este caso, por ejemplo, autismo, o puede ser una discapacidad física, o puede ser de otro tipo de discapacidad. Esa es la certificación. Nosotros históricamente en Paraguay está la clasificación internacional de enfermedades, donde vos le colocas, bueno, esta es la patología que tiene, pero nos tendremos que agregar, y necesariamente luego comenzamos ya a agregar el tema de la clasificación internacional del funcionamiento. ¿Cómo funciona esa persona? Entonces ahí está lo que plantea este seminario internacional, es los países de Latinoamérica, qué tipo de preguntas están haciendo, qué tipo de instrumentos. A una persona con discapacidad visual, ¿cómo vos le aplicás un test si es que ella no está observando? ¿Verdad? O sea, entonces tenemos que adaptar los test, es como unas pruebas psicológicas adaptadas a la persona con discapacidad para certificar su potencialidad. Me preguntan siempre, ¿por qué certificamos? ¿Por qué certificamos discapacidad? Porque la convención permite eso, y a nivel internacional cualquier programa social, ahora salió, por ejemplo, la gratuidad del pasaje para personas con discapacidad, ¿verdad? Para todas las personas. ¿Quién dice o cómo se dice que esa persona tiene alguna situación de discapacidad? Entonces, el único instrumento reconocido internacionalmente es esa certificación que le hace el órgano que por ley aquí en Paraguay le compete a la Senado. No sé si respondí un poco tu pregunta. Para entender un poco, ministro o señor Edgar también, ¿desde cuándo se mantiene la misma metodología para aplicar justamente estas certificaciones? Porque entiendo que con este encuentro virtual lo que van a hacer básicamente es compartir, digamos, experiencias para poder ir mejorando el proceso de certificación. Ministro, no sé si quiere responder esa parte. Don Edgar, o sea, nosotros estamos certificando ya desde, por decirlo, desde el año, cambió la ley, en el 2004 había una ley que hablaba del 40% de discapacidad, y en el 2008 se cambió el tema de inserción laboral. En Paraguay empezamos históricamente a certificar para los concursos públicos el tema de certificado de discapacidad, y después se ampliaron a otros programas. De hecho, el año pasado nosotros diversificamos el certificado de discapacidad, un certificado de discapacidad y potencial laboral para aquellos que pedían trabajo, y un certificado de condición de discapacidad para niños o personas que iban a incorporarse a otros programas sociales del Estado. Sí, básicamente los padres organizamos esta reunión latinoamericana porque en varios países como Ecuador, por ejemplo, la certificación está en una fase bastante rezagada y no permite gozar de los beneficios que concede la certificación, como ya lo mencionó el ministro, el acceso al trabajo, que en la parte pública es 5% obligatorio para todas las entidades públicas, pero en la implementación ahí estamos todavía luchando, ¿verdad? Y en la parte privada hay incentivos fiscales, ¿verdad? Y para eso sirve la certificación también para las personas con menores recursos económicos, programas sociales como Tecopuna. Si tienen una certificación de discapacidad es un plus adicional, lo que mencionaba el ministro también para el pasaje. Entonces, es importante para cualquier ámbito en el que nosotros nos movemos, ¿verdad? Y tenemos ciertas restricciones debido a la condición o a la discapacidad de las personas, ¿verdad? Por eso es tan importante para nosotros ir viendo buenas prácticas, ir interactuando entre los países como para que esto sea regional, ¿verdad? Presidente y ministro, si por ahí llegó a utilizar alguna palabra que sea incorrecta, les pido por favor me corrijan, así hacemos esto también de forma didáctica. La consulta es, ¿a qué tipo de personas se las puede considerar con discapacidad? Es decir, ¿quiénes pueden acceder a esta certificación? Nosotros tenemos en Paraguay 5 tipos
O sea, la clasificación de 5 tipos de discapacidad. Todas las personas con discapacidad intelectual, ahí entran a lo mejor lo que ustedes conocen, ya que me dijiste vamos a hacerlo didáctico, Sí. hago esto, ¿verdad? Ahí entra todo, posiblemente los síndromes, síndrome de Down, síndrome de... O sea, hay como 100 patologías de síndromes que pueden entrar en discapacidad intelectual. Antes, y ahí está muy interesante, antes de la certificación, como yo siempre digo, en el siglo pasado se llamaba retraso mental o retardo mental. Hoy ya hablamos de discapacidad intelectual, eso es la didáctica. Después tener todo lo que es psicosocial, discapacidad psicosocial, y ahí entran todos los espectros, inclusive autista, Asperger, y hay como otras 90 patologías ahí a ver, en discapacidad psicosocial que equivocadamente se llamaba antes trastornos mentales, ¿verdad? Como que ahí, por eso nomás también le digo, gracias por permitirme decirlo didácticamente. Entonces, intelectual, psicosocial. Después tener todas las discapacidades físicas, que es lo que la gente cree que es lo único que se tiene en discapacidad. Increíble, o sea, en la discapacidad física es como que la más visible. Ahí está la gente que usa muletas, silla de rueda, bastón, etcétera, ¿verdad? Toda la gama de la discapacidad física, la diversidad. Después tener la discapacidad, psicosocial, intelectual, física, ¿verdad? Y después tenés las visuales, toda la discapacidad visual, incluyendo la baja visión, que acá en Paraguay es todo un capítulo, porque la gente a veces usa bastón, pero tiene baja visión y recoge el bastón en la calle y dice peao yeyaponte. O sea, discapacidad visual incluye baja visión. Y después tener la discapacidad auditiva o hipoacúsica, o sea, todo lo que es los trastornos, digamos, o las dificultades de la audición. Esas serían las discapacidades que sí o sí se tienen que certificar en Paraguay. ¿Cuántas certificaciones tenemos en el país, ministro? Qué interesante tu pregunta. Fíjate que en Paraguay hasta solamente teníamos la certificación a las personas que eran usuarias de la Senadis. O sea, la gente que recurría a la Senadis era como que necesitaba la certificación, ¿verdad? Hoy se amplió más, por ejemplo, fíjate que hay gente que nunca necesitó la Senadi en el sentido de ayudas técnicas o medicamentos, pero hoy necesita la certificación para el transporte público. Ahí vamos a tener un pequeño aumento posiblemente en la certificación. En la actualidad tenemos 175.000 legajos en la Senadis que solicitaron alguna vez certificado y tenemos estamos llegando ya a los 40.000 usuarios de Tecoporá y otros programas sociales, ¿verdad? Que solicitaron certificación. Si me apuras, números más, menos, sumando, restando, no llegamos ni a 200.000, ¿verdad? Eso implica que si nosotros tenemos un 10 o 15% de personas con discapacidad, que calculamos 800.000 personas, fíjate cuánta gente no está certificada en Paraguay, ¿verdad? Presidente, efectivamente, esa certificación, ¿cómo se tramita actualmente en el país? Actualmente, y gracias a esta crisis, si podemos decirlo, gracias a esta crisis de la pandemia, actualmente hacemos vía online a través de un correo que es certificado@cenadis.gov.py, ¿verdad? En donde ahí se solicita un poco su certificado y se envía todos los documentos necesarios, ¿verdad? En la página del Facebook van a encontrar, en la página del Facebook de la Senadi, van a encontrar una información de toda la documentación en formato accesible. Está en lengua de señas, está en audio, para que remitan todos los documentos. Hoy se hace en Paraguay un análisis documental, ahí se reúne el equipo multidisciplinario con todos los documentos que envía la persona, se hace ese análisis documental y se responde la certificación. Si es necesario, ¿verdad?, presencial y también por videollamada para ver un poco algunas preguntas que necesitamos hacerle a los usuarios, justamente no solamente por un análisis, para no hacer un análisis documental médico solamente, sino que tiene que entrar el trabajador social para conocer el entorno y el tema psicológico. La psicóloga tiene que preguntar cómo se comporta el niño, la persona, qué conducta tiene, etcétera. Entonces, a partir de ahí, saca esos indicadores para certificar. Bueno, de mi parte, por lo menos esta última pregunta para el presidente Edgar Gómez. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieran participar mañana de este encuentro virtual?
Y tiene que, todos los que quieran participar pueden ingresar al Facebook de ALAFE, así como suena, y inscribirse. Entonces, solamente eso, para poder escuchar y ver un poco desde las 3 de la tarde, en que va a ser la apertura. Como somos 7 países, va a tener Paraguay y va a estar a las 6 de la tarde. Entonces, van a estar también Argentina, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay. Bien, está la invitación hecha entonces de un tema que representa una sensibilidad muy grande para nosotros como país, ¿verdad? Tenemos una deuda muy grande realmente con las personas que presentan algún tipo de discapacidad en la sociedad, así que sería interesantísimo, digo, mejor también que otras personas que tal vez no estén relacionadas directamente con esto puedan acceder también e interiorizarse más en lo que representa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, todo esto. Ministro, presidente, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Bien, de esta forma entonces hablamos con el presidente de lo que es la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Autismo y también con el ministro de la Senadis sobre esta actividad que se va a desarrollar mañana desde las 3 de la tarde, Jessica. Así es, Paraguay justamente a las 18 nos decía la representación, varios países que van a estar participando de esta experiencia que sin duda va a ser enriquecedora también, conocer un poco más de los aspectos de esta certificación que otorga muchísimos beneficios a las personas y a las familias en general de personas con discapacidad. Son las 7:07 de la mañana, 18 grados de temperatura. En este momento vamos a hacer una nueva pausa. A la vuelta ya tenemos novedades con Federico Ferreira. Así es, del ámbito presidencial me imagino, pero mucha información para compartir todavía. Ya venimos.